Bienvenidos a este segundo bloque de Tiempo para Compartir. Y en esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Sara Agüero, que es coordinadora del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, y la doctora Gabriela Álvarez, que es responsable de la coordinación de la justicia de paz no letrada, que, bueno, funcionarios del Poder Judicial, que nos van a explicar un poquito cómo es el funcionamiento de los centros de mediación, cuál es el objetivo. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Bueno, cuando uno habla de centro de mediación, creo que es, por lo menos lo que uno entiende, llegar con entendimiento de partes en conflicto, bueno, para evitar que esto vayan escalando y también evitar la litigiosidad, ¿no? Mover todo un proceso judicial que tiene sus bemoles, que tiene sus desgastes, para que la solución de conflicto sea lo más pronto posible, ¿no? Sin llegar a escalar a mayor problemática. Sí, bueno, la mediación es un medio de resolución de conflictos, de autorresolución, Sí. donde son las partes las que resuelven, digamos, sus diferencias, el conflicto, con la ayuda de un tercero, que en este caso es un mediador que se ha capacitado para eso, y que la función del mediador es justamente acercar a las partes para que mediante el diálogo vean la posibilidad de resolver ese conflicto. Y como decían, una de las características de la mediación es que son justamente las partes las que resuelven, a diferencia de por ahí en un juicio donde es un tercero, como es un juez el que les impone a las partes. Claro. Entonces eso tiene muchas ventajas porque es más flexible, entonces por ahí los acuerdos que se hacen a medida de ese caso y de acuerdo a las necesidades de esas partes. No es que se aplica fríamente una ley, una normativa, sino que son las partes las que trabajan en esa solución. No hay una imposición. Exactamente. Y la hacen a medida. Claro. A las características para ese caso, es la solución para ese caso. No es que se aplica fríamente una ley, que por ahí también cuando uno va a juicio, por ahí siente la sensación de que uno ha ganado y que el otro ha perdido. Claro. En cambio, la mediación, la ventaja que tiene es que los dos ganan, porque han podido por ahí retomar un diálogo que muchas veces está cortado, porque muchos de los conflictos por ahí vienen desde la falta de diálogo. Entonces, justamente la función del mediador es acercar a esas partes que han tenido un problema para que vuelvan a dialogar y vean la posibilidad de arrimar esas posturas. Una vez veía sonado una de las noticias policiales que un vecino había matado al otro por un problema por una medianera. Claro. O sea, me imagino que ustedes reciben todo tipo de nosotros en el centro de mediación, nosotros prestamos servicios respecto a dos tipos de mediación. Tenemos lo que es la mediación prejudicial obligatoria, que nuestra ley, nuestra legislación provincial establece que determinadas cuestiones previo a ir a un juicio deben pasar por mediación. Sí. Tenemos en cuestiones de familia, tenemos alimentos, tenemos lo que es régimen comunicacional o lo que se conocía antes como régimen de visitas, y el cuidado personal o lo que era antes la patria potestad, ¿sí? Ahora esas cuestiones sí o sí tienen que pasar por mediación. Y a su vez algunas cuestiones civiles, como por ejemplo un daño y perjuicio, un incumplimiento de contrato, que también tienen que pasar por mediación siempre y cuando el monto que se reclame sea entre 500.000 y 30 millones. En esos casos, que es obligatorio, la mediación prejudicial, la gente tiene que solicitar el servicio a través de un abogado. Sí, que esa es la pregunta, si interviene o no un abogado. En lo que es la prejudicial, sí. Por eso yo quería distinguir dos servicios que prestamos. La prejudicial, que están establecidos en nuestra legislación taxativamente, o sea, estrictamente qué cuestiones tienen que ingresar y que es obligatorio para poder iniciar un juicio o pasar por mediación. Y en los cuales, tienen que ir con patrocinio letrado, el mediador, son abogados que están preparados, se han formado como mediadores. Nosotros exigimos incluso una capacitación anual para mejorar la calidad del servicio. Los honorarios de ese mediador, todo está a cargo del Poder Judicial y se lleva a cabo en los centros judiciales. Si en esos casos se llega a un acuerdo, no hay problema, ahí concluye la cuestión de término. Y si no se llega a un acuerdo, alguna de las partes no va, se emite lo que es un formulario 2, una constancia que habilita a la parte a iniciar el juicio. ¿Sí? Y después tenemos el servicio de mediación comunitaria, que era más al que apuntaba lo que me comentaba, que es mucho más amplio, mucho más flexible, donde, por ejemplo,
pueden ingresar cuestiones del índole vecinal, familiar también, que por ahí no están taxativamente en esas cuestiones taxativas establecidas. Por ejemplo, hermanos que se pelean por quién va a cuidar a ese padre, cuestiones así que por ahí me imagino que no se configura en ningún tipo de figura legal. O sea, uno no puede reclamar, pero que genera un conflicto que a la larga va en escalada y puede terminar a veces en una tragedia. Conflictos vecinales como el que me decía, de tierras, eso es el servicio de mediación comunitaria, que en ese caso no se necesita abogados para poder solicitar el servicio. Y lo más interesante de todo es que ahora en el interior ese servicio se está prestando a través de los jueces de paz no letrados, que están dispersos en toda nuestra provincia, que ahora Gabriela les va a contar. Sí, eso le quería consultar, cómo intervienen también los juzgados de paz no letrados, porque ahí entiendo una articulación, como decía el doctor Agüero. Sí, bueno, yo estoy a cargo de un centro, digamos, de coordinación de la justicia de paz no letrada, que se ha creado hace poco, el año pasado, ¿sí? Es una nueva gestión del Superior Tribunal del Poder Judicial de Santiago, que está pensando justamente en la prevención y en la gestión del conflicto, ¿no? Como vos decías, dabas este ejemplo como bastante extremo. Estamos viviendo, digamos, en una sociedad bastante compleja. Estamos trabajando desde ahí. Creo que hay que ser conscientes, digamos, en el ámbito en el cual estamos viviendo y desarrollándonos, ¿no? Y bueno, y como profesionales, la idea es empezar a pensar nuevas formas, digamos, de abordar la prevención sobre todo y el acompañamiento en esos conflictos o problemáticas. Y más que nada pensando también en el acceso a la justicia en el interior de la provincia, ¿sí? Los jueces de paz se encuentran en cercanías a poblaciones que por ahí para la capital son muy lejanas. Claro. Y entonces desde ese lugar se está pensando también en la necesidad de descentralizar la justicia y también en función de esto de la complejización, digamos, de la sociedad, de adecuar las competencias en base a las necesidades de la población, ¿sí? Entonces el juez de paz no letrado está cumpliendo ahí un rol principal como primer puerta de acceso, de atención y de escucha a esa primera necesidad, digamos, de la gente local, ¿sí? Porque se encuentra en parajes, en lugares que por ahí son bastante inaccesibles, digamos, en cuanto a otras cuestiones, o incluso quedan lejanos a los centros judiciales del interior. Entonces la idea del Poder Judicial es favorecer y fortalecer el acceso a la justicia a la gente local, ¿sí? Sin necesidad de que haya que moverse y demás. Y ahí el rol del juez de paz no letrado es bastante fundamental, también pensando en que se trata de servicios y de adecuar el servicio a la justicia en base también a la desinformalización y a pensar en las pautas culturales de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, el año pasado se ha inaugurado el centro y además oficinas para la justicia de paz no letrada que articulan y nuclean a los jueces de paz que se encuentran bastante dispersos porque actualmente son en actividad 65, pero el Poder Judicial tiene 118 juzgados de paz creados en el interior, ¿sí? Entonces, bueno, se han inaugurado también oficinas dentro de los centros judiciales que nuclean y también ayudan a articular institucionalmente a la justicia de paz no letrada. Y desde esa oficina estamos, digamos, brindando distintos servicios, ¿sí? A cargo de cada responsable de oficina. Una es la mediación comunitaria, como comentaba la doctora, y también abrimos el campo, digamos, a la escucha, en la gestión del conflicto, en la recepción de consultas, sean, digamos, estrictamente legales o incluso administrativas. Ayudamos en la orientación, en la evaluación de la consulta y de la problemática, y también en caso de que, por ejemplo, si no necesariamente implica una mediación, digamos, comunitaria, puede resultar en una derivación. Entonces nosotros articulamos interinstitucionalmente dentro del Poder Judicial como también hacia afuera con otros organismos incluso del Poder Ejecutivo, ¿no? Con las municipalidades, con el Ministerio de Justicia, para dar una derivación efectiva según el trato que la consulta, digamos, y el tema que se trate.
Bien. Doctora Agüera, ¿tienen estadística o está mensurado qué nivel de efectividad tienen estas instancias, ya sea para los procesos prejudiciales o la mediación comunitaria? Digo, nosotros justamente antes de venir me estaba viendo las estadísticas. Nosotros tenemos desde el 2011 que se ha implementado la mediación previa obligatoria, primero en Capital, en Banda y en Frías, y a partir de diciembre del año pasado, o sea, a comienzos de este año, en todo el interior. Tenemos ahora en Termas, tenemos en Monte Quemado, tenemos en Añatuya, y bueno, ya teníamos en Frías, y ahora todo lo que es materia civil, lo que es materia patrimonial, lo que es materia comunitaria. Tenemos 56.000 legajos, la mayoría son de Capital, porque en el interior, como les decía recién, de esos, en Capital nomás tenemos en familia 30.000 legajos, de los cuales hemos llegado a acuerdo casi en un 45%. Por ahí, el resto son incomparencias, pero en los casos donde efectivamente la gente se ha presentado a la mediación, en un 90% de los casos se llega a un acuerdo. Entonces, por eso es muy importante que la gente sepa que cuando les llega una cédula de mediación, ya sea prejudicial o comunitaria, no se trata ni de una denuncia, ni que ni iniciado un juicio, sino que justamente se trata de una posibilidad de que ante un conflicto, un tercero los ayude a hablar y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. Incluso la mediación posibilita que la otra parte, si también surge una necesidad, la plantee. Supongamos, vamos a hablar de mujeres porque la mayoría de los casos solicita alimentos. Nadie impide que el requerido varón pida y se trata un régimen comunicacional. Entonces la mediación da esa posibilidad. Por eso yo les decía que es mucho más flexible. Entonces es muy importante porque si estamos hablando de casi 20.000, 30.000 acuerdos que en nuestra provincia, que digamos, son casos que no han llegado a juicio, o que sí han tenido que llegar a juicio solamente por ahí para pedir una modificación, pero la gente se ha evitado toda una etapa probatoria, todo un juicio con el desgaste que implica, sobre todo en cuestiones de familia, donde muchas veces son dos padres de niños que van a seguir siendo padres y que tienen que seguir viéndose, dialogando. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante la mediación, porque una de las características es resguardar las relaciones entre las partes, digamos. Claro, y respecto, por ejemplo, a la mediación comunitaria también es muy importante, porque hay vínculos que por ahí son más precarios, digamos, y que con determinados, por ejemplo, no sé, hablamos de temas desde familiares, patrimoniales, hasta, no sé, cobros de peso, cuestiones que para uno podrían ser muy pequeñas, pero son muy importantes para justamente hablar de que nos suben escalada en el conflicto, ¿sí? Claro. Entonces, en la mediación comunitaria, una flexibilización con respecto a eso, y como decía Sara, no necesita, digamos, de un abogado necesariamente, y es muy amplio el tema que se pueda tratar, que se pueda abordar, siempre que haya voluntad de las partes. El juez de paz, por ejemplo, ahí interviene facilitando la conversación, le escucha, y bueno, y que entre ambas partes se pueda llegar a una posible reconocimiento de la problemática. Por eso decía también lo importante que es hoy lo que se pone en juego, que es hablar del conflicto, ¿no? Que también es una cuestión cultural en donde se lo ve muy negativamente, pero bueno, también como sociedad aportar a hablar del conflicto desde otro lugar, y saber que tenemos las herramientas, digamos, incluso adecuadas para pensar en resolver esa situación. Y como decíamos, hablamos de cuestiones de vecinos, nos vemos todos los días, o familiares, ¿no? Cómo se desgasta un ruidos molestos. Sí, ruidos molestos. Sí. Y cada lugar tiene sus características. La otra vez veíamos en Frías, había muchos legajos, muchos casos de ruidos molestos. Y gente que tiene que convivir. Claro. O sea, usted se imagina, si hay una denuncia, si una demanda, ¿cómo hacen para después continuar con esa convivencia? Es imposible. Claro. Entonces, la mediación en esos casos ayuda a, digamos, a procurar que la gente converse, plantee sus necesidades, plantee sus intereses, y a partir de ahí elaborar una solución que, digamos, medianamente conforme, porque ninguno va a salir 100% conforme, pero que aliviane la situación y evitar que eso vaya incrementándose. Ha habido muchos casos en Buenos Aires de un vecino que ha matado... Bueno, sí, ese famoso, un jubilado, un ex policía.
Y también le tema de falta herencias, perdón, información. tema de herencias. La herencia, nosotros, todo lo que sea, no todas las causas pueden pasar por mediación. Ah, ¿sí? bien. Lo que sea que cause Estado, supongamos, un divorcio, por mediación no se puede resolver un divorcio, se tiene que ir a la Digo, entre justicia. hermanos, por ahí en las cuestiones Lo que es una siempre- sucesión, declarar heredero a alguien no, pero nada impide que una vez que el juez ya ha declarado que estos sean los herederos, vayan a mediación para dividir lo que son los Claro. bienes, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí, eso sí. sí puede pasar por mediación. ¿Y estás Pero- recibiendo de eso también, esos casos? Sí, entra Sí. como división de condominio. O sea, son de un condominio cuando una cosa son dueños en común. Sí, 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 Entonces, sí. una vez que se declara que tales son los herederos, porque en ese caso tienen que estar legitimados para sentarse y dividir la herencia, pasan por mediación como división de condominio. Sí, tenemos casos de ese tipo. Sí, doctor Albert me quería agregar algo. Pero hay me acuerdo. cuestiones Está bien, muy, perdón. a ver, por Sí. ejemplo, de animales que son, no sé, por 15 animales que se pelean dos hermanos, como hemos tenido Sí. casos. ¿Te imaginas que son problemáticas que por ahí es muy Tan difícil para la comunes, sí. gente que llegue a un juez o que el juez también en medio de la cantidad de trabajo que tiene por ahí ocuparse de esas cosas? Claro. Y si el juez resuelve, siempre va a haber una parte que va a quedar disconforme. Y por ahí, por ejemplo, en un caso de dos hermanos que convivían en la misma propiedad y se habían peleado y había 15 animales, 15 chivos en disputa. Entonces, el juez por ahí, la idea es que se ocupe de lo importante, y estos casos, nosotros empoderar a la gente que sean ellos los que resuelven. Y por Claro. ejemplo, en esos casos sí nos da muchos resultados lo que es la mediación comunitaria, porque posibilita que dialoguen, retomen el diálogo, hagan ellos la solución adecuada para ese caso. Claro, como dice usted, después tienen que convivir. Para estar. Exactamente. Bien, muchísimas gracias a los dos. ¿Cómo se, a ver, en el caso de un juez de paz no letrado, perdón, Sí, está bien. la gente llega, sabe dónde ubicarlo, pero en los centros de mediación, ¿cómo tiene que ser? Nosotros, bueno, la ¿Cómo hace mediación la gente para acercarse? prejudicial, Ajá. como les decía, tienen que hacerlo a través de un abogado, presentar el formulario 1, el formulario de iniciación. En el Bien. caso lo que es mediación comunitaria, tiene dos formas de llegar al servicio, que como les decía, no necesitan abogados. Sí. Los mediadores comunitarios son del Poder Judicial, tampoco hay que pagar honorarios. Ah, bien. Y es mucho más amplio, pueden ingresar causas como vecinales, familiares, que por ahí si no quieren ir por el lado de la prejudicial, Sí. educativas hemos tenido, o sea, es mucho más amplio. Siempre que no haya violencia, que es el principal Claro. límite, se puede ingresar. Entonces pueden acercarse a los centros judiciales de Bien. toda la provincia o a las oficinas de los jueces de paz no letrados para solicitar, digamos, la intervención ante un conflicto. Ahí se va a evaluar si Tenemos el número mediable de o no. teléfono también si necesitan los teléfonos, digamos, corporativos de cada oficina para hacer Sí. la Y consulta. de cada que- centro nosotros podemos acercarles cosas Sí, que por si favor, alguien si después nos acercan solicita, una tipo gacetilla comunicado, lo vamos a ir dando a el conocer. servicio, bueno, teniendo en cuenta Sí, es muy eso, valioso, la verdad, porque como bien lo dicen ustedes, es evitar que los conflictos escalen, ¿no? Y a veces terminan con resultados muy tristes. Bueno, esa es la idea. Muchísimas gracias a las dos. No, Gracias a usted. Y bueno, nosotros nos vemos recién el viernes, ¿eh? Mañana es Día del Trabajador. Aprovecho también para saludarlos a ustedes. igualmente. Sí, saludos Y a a todos. los equipos de nuestro trabajo que nos estaban escuchando, nos han pedido que les mandemos saludos. Ah, bien, seguramente lo están viendo. Sí, sí. Muchísimas gracias, nos vemos recién el viernes. Como les decía, que tengan un feliz Día del Trabajador. Gracias.